En una carretera desierta, el coche de lujo de un empresario millonario y en silla de ruedas falla bajo el sol abrasador. Un niño humilde aparece de la nada, arregla el vehículo con un destornillador viejo y cambia todo. De ese encuentro improbable nace un viaje que transformará no solo sus vidas, sino también el futuro de muchos otros. La autovía A2 se extendía al frente como una franja interminable de asfalto derretido bajo el sol despiadado de aquella tarde de julio. El calor subía en ondas visibles, distorsionando el paisaje árido de alrededor. Ricardo Velasco ajustó el aire acondicionado de su Mercedes adaptado por 10ª vez, pero el panel digital continuaba bloqueado, mostrando un mensaje de error que jamás había visto en sus 3 años como dueño de aquel vehículo de 1.000.000 de euros. 52 años en silla de ruedas desde un accidente de parapente, a los 35, Ricardo había construido un imperio en el sector de la tecnología asistiva. Su empresa Vasco Tech desarrollaba software y hardware que facilitaban la vida de personas con discapacidad, y era conocido no solo por su competencia empresarial, sino también por la frialdad con la que conducía negocios y relaciones. Para Ricardo, todo en la vida debía ser controlable, predecible, medible. Las emociones eran variables innecesarias en su ecuación de éxito. Pero allí, en aquella carretera desierta entre Madrid y Guadalajara, Ricardo Velasco estaba completamente fuera de control. El motor silencioso del híbrido simplemente no respondía. El móvil no tenía cobertura. El GPS estaba apagado. Y aquel calor infernal, comenzaba a penetrar en el vehículo a medida que el sistema de refrigeración colapsaba junto con toda la tecnología de a bordo. Ricardo presionó el botón de arranque una vez más. Nada. Intentó reiniciar el sistema. Nada. Sus dedos, normalmente tan precisos sobre teclados y pantallas táctiles, temblaban ligeramente de frustración. Él, que siempre contrataba a los mejores mecánicos, a los ingenieros más cualificados, a los técnicos más experimentados, estaba allí, vulnerable, a merced de la suerte. Fue entonces cuando oyó el ruido de pasos en la arena del arcén. Giró la cabeza y vio una figura pequeña que se acercaba. Un niño. No debía de tener más de 9 o 10 años, demasiado delgado para su edad, con una camiseta descolorida del Atlético de Madrid que una vez fue blanca, pero ahora era de un gris indefinido. El rostro estaba cubierto de polvo, los pies descalzos, las uñas sucias de grasa. En las manos sostenía una vieja lata de leche en polvo, llena de monedas que tintineaban a cada paso. El niño se detuvo a unos metros del coche, vacilante. Ricardo bajó la ventanilla y una ráfaga de aire caliente invadió el vehículo. «¿Tiene una monedita, señor?», dijo el niño en voz baja, casi avergonzado. «¿Puedo arreglarle el coche?». Ricardo soltó una carcajada. No fue una risa maliciosa, pero ciertamente incrédula. Un niño descalzo, cubierto de polvo, queriendo tocar un Mercedes-Benz híbrido adaptado con tecnología de punta. La situación rozaba lo absurdo. «Mira, chaval, este coche no es como los otros. Está totalmente personalizado, tiene sistemas electrónicos que...». «Sé cómo hacerlo, señor», interrumpió el niño. Y había algo en sus ojos oscuros, una mezcla de determinación y urgencia, que hizo que Ricardo se callara. «Mi padre tenía un taller, antes de que lo perdiéramos todo. Aprendí desde pequeño». Ricardo iba a decir que no. Iba a despachar al niño con algunas monedas y seguir esperando, quizás hasta la noche, hasta que alguien pasara por allí. Pero algo en aquella mirada, en aquella confianza improbable, viniendo de alguien tan joven y en una situación tan precaria, le hizo dudar. «Está bien», dijo Ricardo, más por curiosidad que por esperanza real. «Puedes intentarlo, pero no toques nada que no entiendas, ¿de acuerdo?». El niño asintió con vigor y colocó su lata en el suelo con cuidado, como si fuera un tesoro. Se acercó al capó y esperó. Ricardo, desde el interior del coche, accionó el cierre de liberación. El capó se levantó con un suave silbido hidráulico. Lo que sucedió a continuación dejó a Ricardo completamente perplejo.
El niño no se quedó perdido ante la complejidad del motor híbrido. No tocó todo al azar como haría un niño curioso. En cambio, sus ojos recorrieron el compartimento con método, examinando cada componente, cada conexión, cada cable. Sus labios se movían ligeramente, como si estuviera hablando consigo mismo, haciendo preguntas y respondiendo mentalmente. Tras exactamente 30 segundos de análisis, el niño extendió la mano hacia un lateral del compartimento y tiró de algo. Ricardo no podía ver bien desde el ángulo en el que estaba, pero oyó el clic característico de una conexión siendo restablecida. A continuación, el niño usó los dedos para girar algo, haciendo un leve silbido mientras trabajaba. «Inténtelo ahora». La voz del niño sonó clara y segura. Ricardo, aún escéptico, presionó el botón de arranque. El motor rugió de inmediato, suave y perfecto. Las pantallas digitales se encendieron en secuencia, los sistemas volvieron a responder. El aire acondicionado reanudó su funcionamiento. Era como si nada hubiera pasado. Silencio. Ricardo se quedó, mirando el panel, luego al niño, después al panel de nuevo. Su mente racional, entrenada para encontrar explicaciones lógicas para todo, se negaba a aceptar que aquello hubiera sido tan simple. ¿Cómo lo has hecho?», preguntó Ricardo todavía aturdido. El niño se limpió las manos en la camiseta, dejando marcas aún más oscuras de grasa. «Era solo el cable de la batería auxiliar, señor. Se había soltado por el calor, la dilatación, ¿sabe? Y había una válvula de ventilación atascada, bloqueando el sistema de refrigeración. Entonces el ordenador de a bordo entró en modo de seguridad y no dejó que el coche arrancara. Mi padre siempre decía que estos coches nuevos son muy inteligentes, pero a veces es solo una cosita tonta lo que lo bloquea todo». Ricardo siguió mirando al niño. Su vida entera se había construido alrededor de especialistas, de consultorías carísimas, de soluciones de alta tecnología. Había pagado una fortuna por la adaptación de aquel vehículo. Tenía un contrato de mantenimiento premium con el concesionario, técnicos a su disposición 24 horas al día. Y allí estaba un niño de 9 años, descalzo y cubierto de polvo, que había identificado y resuelto el problema en menos de un minuto con una simplicidad desconcertante. «¿Cómo te llamas?», y preguntó Ricardo, y por primera vez en mucho tiempo había algo diferente en su voz, una suavidad que él mismo no reconocía. «Gabriel, señor. Gabriel Ferrer Santos. Tengo 9 años. Vivo ahí cerca». El niño señaló vagamente un conjunto de casas improvisadas que se veía a lo lejos, más allá de la valla que bordeaba la autovía. «¿Y aprendiste todo esto con tu padre?». La expresión del niño cambió. La confianza de segundos atrás dio paso a algo más sombrío, más triste. «Sí, señor. Mi padre era el mejor mecánico de Villaconejos de abajo. Todo el mundo le llevaba el coche. Pero luego enfermó, estuvo mucho tiempo sin poder trabajar y perdimos el taller. Perdimos la casa también. Ahora vivimos allí». Hizo una pausa. «Él ya no puede trabajar, así que yo ayudo a mi madre. Pido monedas aquí en la carretera, a veces arreglo alguna cosa, hago trabajillos». Ricardo sintió algo extraño en el pecho, una opresión, una incomodidad. Él, que siempre había evitado la implicación emocional, que mantenía distancia de las historias tristes, que creía que cada uno era responsable de su propia suerte, de repente se vio confrontado con la vulnerabilidad cruda de aquel niño que, a pesar de todo, tenía orgullo en los ojos cuando hablaba de su padre. «¿Cuántos años tenías cuando aprendiste a arreglar coches?». «Unos 5, creo». El niño sonrió por primera vez, revelando dientes que necesitaban cuidados dentales. «Mi padre decía que nací con grasa en las manos. Me enseñaba todo, me explicaba cómo funcionaba cada pieza, por qué los coches hacían cada ruido. Me encantaba estar en el taller, el olor a aceite, el sonido de las herramientas, ¿sabe? Era mi lugar favorito en el mundo. ¿Y ahora? Ahora solo queda esto». Gabriel cogió la lata de monedas del suelo y la agitó ligeramente. El sonido metálico resonó en la tarde calurosa. «Pero está todo bien, señor. No nos rendimos. Mi madre trabaja de limpiadora.
hace comida para vender y yo ayudo aquí. Un día mejoraremos. Mi padre siempre lo decía. Dijo que tengo talento, que un día seré un gran ingeniero o un inventor. Yo le creo. Ricardo se quedó en silencio durante largos segundos. Aquel niño, con menos de 10 años, cargaba con una madurez y una esperanza que él, con sus 52 años y su cuenta bancaria, de 8 cifras, no tenía desde hacía décadas. ¿Cuándo había sido la última vez que Ricardo había creído verdaderamente en algo más allá de números y beneficios? Gabriel, quiero conocer a tu madre. Las palabras salieron antes de que Ricardo pudiera pensarlo mejor. El niño abrió los ojos de par en par. ¿Mi madre? ¿Por qué, señor? Ella no ha hecho nada malo. No somos delincuentes, ¿eh? Lo sé. Ricardo sonrió, y fue una sonrisa genuina. Quiero hablar con ella sobre ti, sobre tu futuro. Gabriel se mostró desconfiado por un momento, pero luego asintió lentamente. Está bien, pero tiene que dejar el coche aquí. Donde vivimos no hay calles de verdad, solo un camino de tierra muy malo. Ricardo miró su silla de ruedas motorizada en el asiento trasero, personalizada y cara, diseñada para terrenos difíciles, pero ciertamente no para el tipo de camino que Gabriel describía. De acuerdo, iré en la silla. ¿Me llevas? Y así, en aquella tarde abrasadora, Ricardo Velasco, uno de los empresarios más ricos de la Comunidad de Madrid, siguió a un niño descalzo por un camino de tierra irregular, atravesando una valla por un agujero que claramente era usado como atajo por la comunidad local. Su silla de ruedas protestó algunas veces contra el terreno accidentado, pero Ricardo insistió. Había una determinación en su rostro que hacía mucho que no aparecía cuando no se trataba de negocios. El camino reveló una realidad que Ricardo conocía solo por informes y estadísticas. Casas hechas de madera recuperada y lona plástica, niños jugando descalzos en la tierra, ropa tendida en tendederos improvisados, el olor a alcantarillado a cielo abierto mezclado con el de comida preparándose. Era otro mundo, a pocos kilómetros de la ciudad donde Ricardo vivía, en un ático con vistas panorámicas. Gabriel se detuvo frente a una de las construcciones más pequeñas. La casa, si es que podía llamarse así, tenía paredes de tablas desiguales y un tejado de placas de amianto agrietadas. Una cortina rasgada servía de puerta. «Mamá», llamó Gabriel, «tenemos visita». De dentro de la casa salió una mujer que debía tener unos 40 años, pero parecía tener 55. Delgada, con ojeras profundas, el pelo recogido en un moño deshecho, vistiendo un uniforme de limpiadora que ya había conocido días mejores. Sus ojos, sin embargo, eran iguales a los de Gabriel, oscuros, intensos, llenos de una fuerza que la adversidad no había logrado apagar. «Gabriel, ¿qué has hecho?», preguntó la mujer, inmediatamente a la defensiva al ver al hombre rico en silla de ruedas junto a su hijo. «¿Has tocado algo que no debías?». «No, señora», se apresuró a responder Ricardo. «Su hijo me ha salvado el día. Mi coche se averió en la autovía y él lo arregló. Rápidamente, eficientemente, como un profesional». La mujer miró a Gabriel, luego a Ricardo, claramente sin entender a dónde iba a parar aquello. «Me llamo Luciana Ferrer. Disculpe el desorden, no esperaba visita. Si lo hubiera sabido, habría...». «No tiene que disculparse», interrumpió Ricardo suavemente. «Soy yo quien pide disculpas por invadir su casa sin avisar, pero necesitaba hablar con usted sobre Gabriel». En los minutos siguientes, sentados en taburetes improvisados, hechos con cajas de fruta, bajo un toldo remendado que ofrecía una sombra parcial del sol inclemente, Ricardo contó todo lo que había sucedido en la carretera. Habló de cómo se había quedado impresionado con la capacidad del niño, su madurez, su conocimiento técnico. Y entonces, antes de que pudiera pensar mucho sobre lo que estaba a punto de proponer, las palabras salieron. «Quiero ofrecerle una beca de estudios. A Gabriel. Completa. En una de las mejores escuelas técnicas de la región. Tiene un talento que no se puede desperdiciar». Luciana se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «¿Está bromeando, señor?»,
¿Por qué? ¿Por qué alguien como usted querría ayudarnos? Porque su hijo tiene un don, dijo Ricardo, y había una convicción absoluta en su voz. Porque he pasado toda mi vida rodeado de personas con títulos caros y currículums impresionantes, pero pocas veces he visto a alguien con la inteligencia práctica y la pasión genuina que vi en los ojos de Gabriel hoy. Porque sería un crimen dejar que tanto potencial se perdiera. Pero no podemos pagarlo, señor. Yo trabajo en 3 casas, limpio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero apenas da para la comida. No sobra nada, y mi marido se detuvo tragando un sollozo. Mi marido ya no puede trabajar. Su enfermedad... Lo sé. Ricardo levantó la mano. Gabriel me lo contó, y por eso mi oferta también incluye un empleo para usted, con contrato fijo, salario digno, beneficios. En mi empresa. Necesitamos a alguien para coordinar la limpieza y el mantenimiento de nuestras oficinas. Es un trabajo honesto y bien remunerado. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de niños jugando y del tráfico de la autovía a lo lejos. Luciana se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas. Era un llanto acumulado de años de lucha, de noches en vela preguntándose cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente, de oraciones susurradas pidiendo una oportunidad, solo una. Gabriel abrazó a su madre, y por primera vez Ricardo vio lágrimas también en los ojos del niño. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de esperanza. No sé qué decir, señor, logró decir finalmente Luciana con la voz entrecortada. ¿Por qué está haciendo esto? Usted ni siquiera nos conoce. Ricardo se quedó en silencio por un momento, mirando alrededor de aquella comunidad precaria, pensando en su propia vida de lujo y aislamiento. Quizás lo esté haciendo por mí también, admitió con honestidad. Pasé años creyendo que el mundo es un lugar frío y calculador, que solo importan los resultados y los beneficios. Pero hoy, en aquella carretera, su hijo me mostró algo que había olvidado. Me mostró que todavía existe la bondad genuina, el talento, desperdiciado por falta de oportunidades, y me hizo darme cuenta de que tengo los recursos para cambiar eso. Al menos para una persona. Al menos para Gabriel. Luciana se secó las lágrimas con la manga del uniforme. Si lo dice en serio, si esto no es una especie de broma cruel, entonces acepto. Pero solo si me promete una cosa. Dígame, prométame que cuidará bien de mi niño, que lo protegerá, que no dejará que este mundo duro apague la luz que tiene en los ojos, porque Gabriel, él es especial, siempre lo ha sido, y tengo miedo de que, ahí fuera, en el mundo de los ricos, pierda eso, pierda quién es. Ricardo miró a Gabriel, a aquel niño de 9 años que había arreglado su coche con un destornillador viejo y unos segundos de análisis, un niño que pedía monedas en la carretera, pero hablaba de sueños de ser ingeniero. Un niño que conocía la miseria pero mantenía la esperanza. Un niño que, en unos minutos, había sacudido todas las certezas de un hombre que pensaba que ya lo había visto todo en la vida. «Se lo prometo», dijo Ricardo, y sintió que estaba haciendo una promesa no solo para Luciana y Gabriel, sino para sí mismo. «Lo protegeré. Le ayudaré a crecer sin perder esa esencia. Y si me lo permite, me gustaría ser más que un benefactor anónimo. Me gustaría estar presente, acompañar su progreso, ser...» Vaciló, buscando la palabra correcta. «Ser una presencia constante en su vida». «¿Como un padrino, señor?», preguntó Gabriel con los ojos todavía brillantes por las lágrimas no derramadas. «Sí», sonrió Ricardo, «como un padrino». Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, se selló un pacto inusual. No había contratos firmados, solo palabras y apretones de manos. Pero había algo más fuerte que cualquier documento. Había esperanza renovada en 3 corazones que, por razones diferentes, habían olvidado lo que era creer verdaderamente en el cambio. Ricardo volvió a su coche cuando ya caía la noche, guiado por la luz de una linterna que Gabriel sostenía. En la despedida,
El empresario le entregó al niño una tarjeta de visita y un sobre que siempre llevaba para emergencias, con dinero suficiente para que la familia no pasara necesidad en los próximos meses. El lunes por la mañana, a las 8, me encontráis en la dirección de la tarjeta, dijo Ricardo. Arreglaremos todos los detalles. La escuela, el trabajo de tu madre, todo. Y Gabriel... Sí, padrino. El niño pronunció la palabra tímidamente, probándola. Ricardo sintió que algo se le oprimía en el pecho de nuevo. Trae ese destornillador viejo tuyo. Trae suerte. En el camino de vuelta a Madrid, mientras conducía su Mercedes ahora perfectamente funcional por las calles iluminadas de la ciudad, Ricardo Velasco se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de él. La sensación era extraña, incluso incómoda. Era como si un muro que había construido, a lo largo de décadas ladrillo a ladrillo, hubiera desarrollado una grieta. Y por esa grieta, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo estaba entrando. Esperanza, propósito, conexión humana genuina. Cuando llegó a su ático, rodeado de tecnología de punta y diseño minimalista, Ricardo no encendió la televisión para ver las noticias financieras como hacía todas las noches. No abrió su portátil para revisar correos electrónicos. No revisó informes de la empresa. En cambio, se quedó en la terraza mirando las luces de la ciudad, pensando en un niño de 9 años con una lata de monedas y un talento inmenso, pensando en una madre exhausta que tenía 3 trabajos para alimentar a su familia, pensando en todas las oportunidades que él había tenido en la vida y en todas las que Gabriel nunca tendría sin ayuda. Por primera vez en muchos años, Ricardo Velasco se sintió parte de algo más grande que él mismo, y era aterrador, pero también era, de alguna forma inexplicable, lo más vivo que se había sentido en décadas. Al otro lado de la ciudad, en una casa de madera y lona, Gabriel Ferrer Santos no podía dormir. Tumbado en su fina colchoneta, en el suelo, compartiendo el pequeño espacio con 2 hermanos menores, sostenía la tarjeta de visita que su padrino le había dado. A la débil luz de una vela, leía y releía el nombre impreso, Ricardo Velasco, Vasco Tech Sistemas Integrados. El lunes, su vida comenzaría a cambiar, y aunque solo era un niño, Gabriel intuía que aquel encuentro en la carretera no había sido una coincidencia. Había sido el destino. Mientras tanto, Luciana rezaba en voz baja en el rincón que servía como una especie de altar improvisado, con una imagen de la Virgen del Pilar y algunas velas. Agradecía la oportunidad, el milagro de aquel encuentro, las puertas que se estaban abriendo para su hijo, pero también pedía protección para que Gabriel no perdiera su esencia, su bondad, su simplicidad, cuando entrara en aquel mundo tan diferente al suyo, y así terminó aquel día que cambiaría 3 vidas para siempre. Un día que había comenzado con un coche averiado en una carretera desierta y había terminado con promesas hechas, esperanzas renovadas y un lazo improbable formado entre personas de mundos completamente opuestos. Ninguno de ellos sabía aún cuántos desafíos vendrían por delante, cuántas pruebas tendrían que enfrentar, cuántas veces serían puestas a prueba sus convicciones. Pero aquella noche, cada uno de ellos durmió con algo precioso que no tenían desde hacía mucho tiempo. Durmió con esperanza en el mañana. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El lunes amaneció diferente para la familia Ferrer. Luciana se despertó antes de las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no fue para salir corriendo a las casas donde trabajaba. Fue para preparar a Gabriel para el día más importante de su vida. Había lavado y planchado su mejor ropa la noche anterior, unos vaqueros que ya le quedaban pequeños y un polo azul que había recibido de una donación de la iglesia. No era mucho, pero era lo mejor que tenían. Gabriel se bañó en una palangana, usando agua calentada en el hornillo, y se vistió con cuidado. Sus manos temblaban un poco mientras se abrochaba la camisa. No era miedo exactamente, era una mezcla de ansiedad y emoción que hacía que su corazón latiera más rápido. Cogió su mochila vieja,
ya remendada varias veces con retales de tela de diferentes colores, y metió dentro el cuaderno nuevo que su madre había comprado con el dinero que el padrino le había dado, 3 bolígrafos azules y el destornillador que su padre había usado durante años en el taller. Su padre también estaba despierto, sentado en la silla de ruedas improvisada que habían construido con piezas de bicicletas viejas. Antonio Ferrer tenía solo 43 años, pero parecía mucho mayor. La enfermedad que padecía, una combinación de problemas en la columna y complicaciones neurológicas que los médicos nunca lograron diagnosticar, completamente por falta de recursos, le había robado la capacidad de caminar y de trabajar, pero no le había robado su orgullo de padre. «Ven aquí, hijo», llamó Antonio con voz ronca. Gabriel se acercó y el padre le sujetó las manos con fuerza. «Hoy vas a entrar en un mundo nuevo. Vas a conocer a gente diferente, a aprender cosas que yo nunca pude enseñarte. Pero nunca olvides quién eres. Nunca te avergüences de dónde vienes. Ese destornillador en tu mochila representa cada tornillo que he apretado en mi vida, cada motor que he arreglado, cada cliente que salió satisfecho de mi taller. Esa es nuestra historia, Gabriel. Y no, hay nada en este mundo más valioso que eso. No lo olvidaré, papá», prometió Gabriel sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Haré que te sientas orgulloso». «Ya estoy orgulloso, chaval. Lo estoy desde el día que naciste». Tuvieron que coger 3 autobuses para llegar a la dirección que Ricardo había indicado. La oficina de Vascotec estaba en una moderna torre de oficinas en la zona del Paseo de la Castellana, con una fachada de cristal espejado que reflejaba el cielo azul de la mañana. Cuando entraron en el vestíbulo de techos altísimos, decorado con obras de arte, contemporáneo y suelo de mármol italiano, tanto Luciana como Gabriel se sintieron completamente fuera de lugar. Las personas que pasaban a su lado iban todas vestidas con trajes caros y vestidos elegantes, llevando maletines de cuero y hablando por móviles de última generación. Un guardia de seguridad uniformado se acercó con una expresión entre curiosa y desconfiada. «¿Puedo ayudarles?». Antes de que Luciana pudiera responder, una voz conocida resonó desde el otro lado del vestíbulo. «Gabriel, Luciana». Era Ricardo, impecable en su traje gris de sastrería italiana, manejando su silla de ruedas motorizada con pericia entre los ejecutivos apresurados. A su lado había una mujer de unos 35 años, de pelo oscuro recogido en un moño profesional, que vestía un traje de chaqueta azul marino y sostenía una carpeta de documentos. «Qué bien que habéis llegado», sonrió Ricardo cálidamente. «Esta es Elena Martín, mi asistente ejecutiva. Ella se encargará de todo el papeleo hoy». Elena extendió la mano primero a Luciana, luego se agachó para ponerse a la altura de Gabriel. «Encantada de conocerte, Gabriel. El señor Velasco no ha parado de hablar de ti desde el viernes». Sonrió y era una sonrisa genuina. «Estoy muy curiosa por conocer al niño que arregló el coche más complicado de la flota». Las horas siguientes fueron un torbellino de novedades. Primero, fueron a una sala de reuniones en la planta 23, con vistas panorámicas de Madrid. Allí, Elena explicó todos los detalles de la beca de estudios que Ricardo ofrecía. Gabriel sería matriculado en el Instituto Técnico Superior San Isidro Labrador, una de las escuelas de formación profesional más respetadas de la Comunidad de Madrid, conocida por su riguroso programa en mecánica, electrónica e ingeniería. La matrícula, que normalmente costaría 2.000 euros, sería pagada íntegramente por la empresa de Ricardo. Además, Gabriel recibiría el uniforme completo, material escolar, abono de transporte y una ayuda económica mensual para la comida. Para Luciana, los términos eran igualmente sorprendentes. Sería contratada como coordinadora de servicios generales de Vascotec con un salario de 2.500 euros mensuales, vales de comida, abono de transporte, seguro médico para toda la familia, incluyendo cobertura para los tratamientos de Antonio y todos los beneficios de ley. Empezaría la semana siguiente, después de un periodo de formación. Cuando Elena terminó de explicarlo todo, Luciana estaba llorando de nuevo, intentando inútilmente secarse las lágrimas que no paraban de caer.
Gabriel, sentado a su lado, le apretaba la mano con fuerza. «No sé cómo agradecérselo, señor Ricardo», logró decir Luciana entre sollozos. «Esto es más de lo que he soñado en toda mi vida». «Entonces no me lo agradezca a mí», respondió Ricardo suavemente. «Agradézcaselo al talento de su hijo. Él es quien se merece todo esto». A las 9:30 de la mañana, Ricardo llevó personalmente a Gabriel al Instituto Técnico Superior San Isidro Labrador. La escuela estaba en Getafe, en la periferia de Madrid, y era un complejo impresionante de edificios modernos con laboratorios de última generación. Cuando entraron en el edificio administrativo, Gabriel se quedó boquiabierto con las instalaciones. Había talleres equipados con herramientas que solo había visto en revistas, ordenadores de última generación, salas con equipos de diagnóstico de automoción que costaban más que muchas casas. La directora, la doctora Mariana Campos, una mujer de unos 50 años con gafas de montura roja y una sonrisa acogedora, los recibió en su despacho. «Señor Velasco, siempre es un placer recibirle. Y este debe de ser el joven Gabriel». «Él mismo», dijo Ricardo con un orgullo evidente en la voz. «Un talento natural para la mecánica. Estoy convencido de que será uno de los mejores alumnos que hayan tenido jamás». La doctora Mariana miró a Gabriel con atención. El niño estaba visiblemente nervioso, jugando con las asas de su mochila remendada, pero había determinación en sus ojos. «Gabriel, sabes que nuestra escuela tiene un programa muy exigente, ¿verdad? Los alumnos aquí tienen entre 15 y 18 años, todos cursando la formación profesional de grado medio. Tú, con 9 años, serás de lejos el más joven. Tendrás que estudiar mucho, dedicarte mucho. ¿Crees que puedes hacerlo?» «Puedo hacerlo, señora», respondió Gabriel con firmeza. «Mi padre me enseñó que cuando algo te gusta de verdad, no importa si es difícil, encuentras la manera». La directora sonrió, claramente impresionada. «Está bien, haremos lo siguiente. Empezarás asistiendo a las clases prácticas de mecánica básica y electrónica, los lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6 de la tarde. Son grupos con alumnos mayores, pero el profesor Enrique es excelente y sabrá manejar la diferencia de edad. A medida que vayas demostrando progresos, podemos añadir otras asignaturas. ¿Qué te parece?» Gabriel asintió vigorosamente, una enorme sonrisa iluminando su rostro. «Gracias, señora directora. Le prometo que no la decepcionaré». 2 días después, el miércoles, Gabriel tuvo su primera clase. Luciana lo llevó personalmente, cogiendo el autobús después del trabajo. Lo dejó en la puerta de la escuela a las 3 menos cuarto, 15 minutos antes del inicio de la clase, y le sujetó el rostro con ambas manos. «Recuerda lo que dijo tu padre. Eres capaz, eres inteligente. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. ¿Entendido?» «Entendido, mamá». Pero cuando Gabriel entró en el aula, se dio cuenta de que las palabras de su madre serían más difíciles de seguir de lo que imaginaba. La clase estaba llena de adolescentes, la mayoría entre 15 y 17 años. Algunos estaban de espaldas hablando en grupos, otros miraban sus móviles. Cuando Gabriel entró con su uniforme nuevo pero cargando aquella mochila vieja y colorida, el silencio fue instantáneo. «Oye, ¿habéis visto?», dijo uno de ellos en voz alta. «Creo que la profe de preescolar se ha equivocado de clase». Las risas estallaron. Gabriel sintió que la cara le ardía, pero caminó hasta un pupitre vacío al fondo de la clase y se sentó, intentando ignorar los comentarios que continuaban. «Tío, mira el tamaño de ese crío. ¿De quién es hijo?» «Seguro que es algún rollo de esos de cuotas. Debe de tener enchufe. Mirad su mochila, toda remendada, se la habrá encontrado en la basura». Gabriel bajó la cabeza, fingiendo buscar algo en la mochila para ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Pero entonces la puerta se abrió y un hombre alto de unos 40 años, con el pelo canoso y expresión seria, entró en la clase. Era el profesor Enrique Almeida, y su presencia inmediata silenció al grupo. «Buenas tardes», dijo, su voz grave resonando en la sala. «Veo que tenemos un nuevo alumno, Gabriel Ferrer Santos, ¿correcto?» «Sí, señor», respondió. Gabriel
levantándose educadamente. «Encantado de conocerte, Gabriel. Puedes sentarte». El profesor hizo una pausa mirando a la clase. «Y en cuanto al resto, espero que tengáis más clase de la que habéis demostrado hace un momento. En esta aula importa lo que sabes hacer, no tu edad ni de dónde vienes. ¿Está claro?». Murmullos de asentimiento resonaron por la sala, pero Gabriel podía sentir las miradas de desdén todavía fijas en él. Sabía que las palabras del profesor no cambiarían mágicamente la opinión de aquellos chicos mayores. La clase comenzó con teoría básica sobre motores de combustión. El profesor Enrique explicaba con claridad, dibujando diagramas detallados en la pizarra blanca, describiendo el funcionamiento de cada componente. Gabriel absorbía cada palabra, cada concepto. Algunas cosas ya las sabía del taller de su padre, otras eran nuevas, pero cobraban sentido de inmediato al conectarlas con lo que ya conocía. Después de 40 minutos de teoría, el profesor anunció: «Bien, ahora vamos a la parte práctica. Vais a trabajar en parejas. Cada pareja recibirá un pequeño motor fuera borda con un defecto. Tenéis 40 minutos para diagnosticar el problema. No vale arrancar el motor. Solo análisis visual y táctil. A ver quién lo consigue». El profesor comenzó a formar las parejas, y Gabriel se dio cuenta con una opresión en el estómago de que se quedaría solo. Eran un número impar en la clase, pero entonces el profesor dijo: «Gabriel, tú con Sergio». Sergio era un chico alto y delgado, con el pelo largo y una expresión perpetuamente aburrida. «Ah, profe», se quejó Sergio. «¿En serio me va a tocar con el bebé?». «Precisamente por esa actitud estás recuperando 3 asignaturas, Sergio», respondió el profesor secamente. «Quizás trabajar con alguien a quien de verdad le importa aprender te haga bien. Ahora, vea por tu motor». Sergio refunfuñó, pero obedeció. Cuando volvió con el pequeño motor sucio de aceite viejo, lo dejó en el banco de trabajo frente a Gabriel con un golpe seco. «Hazlo tú, crío. No me apetece». Gabriel miró el motor. Era un modelo antiguo, probablemente de un barco de pesca. Tenía varios componentes expuestos y un fuerte olor a combustible mezclado con salitre. Comenzó a examinarlo metódicamente, como su padre le había enseñado. Primero, verificó las conexiones externas. Luego, observó el estado de las piezas metálicas, buscando corrosión o desgaste. Usó sus dedos para sentir la tensión de los muelles, la firmeza de las conexiones. A los 15 minutos, mientras otras parejas todavía estaban al principio del análisis, Gabriel encontró el problema. El carburador estaba obstruido con residuos de combustible viejo cristalizado y además había una fisura microscópica en la línea de combustible que causaba una entrada de aire, impidiendo la formación de la mezcla ideal. «Sergio, el problema está aquí», dijo Gabriel señalando. «El carburador necesita una limpieza y este manguito está agrietado, por eso el motor no funciona bien». Sergio miró sin mucho interés. «Sí, qué sé yo. Díselo al profe entonces», pero era el turno de otra pareja para presentar. Gabriel esperó, observando los otros intentos. Algunos grupos se acercaban identificando partes del problema, otros se equivocaban por completo. Cuando llegó su turno, Gabriel fue al banco del profesor y explicó con claridad todo lo que había encontrado, usando términos técnicos que había aprendido de su padre. El profesor Enrique escuchó en silencio. Luego verificó el motor personalmente. Cuando levantó la cabeza, había una sorpresa genuina en sus ojos. «Gabriel, esto es perfecto. Has identificado no solo el problema principal, sino también el secundario que la mitad de los alumnos del último año no habrían notado». «¿Cómo? ¿Has aprendido esto?». «Mi padre era mecánico, señor. Me enseñó desde pequeño». El profesor asintió lentamente. «Tu padre era un excelente profesor, por lo que veo». Se giró hacia la clase. «Este es el diagnóstico correcto. Carburador obstruido y fisura en la línea de combustible. Gabriel y Sergio, enhorabuena. Nota máxima». La expresión en los rostros de los otros alumnos era una mezcla de incredulidad y, en algunos casos, algo que parecía un respeto a regañadientes. Sergio, que no había hecho absolutamente nada, tenía una amplia sonrisa en la cara.
feliz por la nota fácil. Pero a Gabriel no le importaba. Sintió una oleada de orgullo. Había demostrado que podía estar allí, que merecía esa oportunidad. Sin embargo, cuando la clase terminó y salió a esperar a su madre en la puerta, 3 de los chicos mayores de la clase lo rodearon en el patio vacío. El líder del grupo era un chico llamado Borja, de 16 años, atlético y claramente acostumbrado a ser el más popular. «Mirad, tíos, el bebé se cree que es listo», dijo Borja con desdén. «Se habrá aprendido las respuestas de memoria. Seguro que alguien se las ha chivado». Gabriel intentó pasar, pero le bloquearon el camino. «He estudiado, es solo eso». «¿Qué has estudiado?», rió Borja. «¿O es que tu padrino rico te ha comprado las respuestas? Todo el mundo sabe que solo estás aquí porque te mantiene un ricachón. Sin eso, no pasarías ni de la portería». Gabriel sintió la rabia hirviendo dentro de él, pero recordó las palabras de su madre. «No dejes que nadie te haga sentir pequeño. Merezco estar aquí tanto como cualquiera, y lo demostraré cada día si es necesario». «Ah, sí. A ver cuánto aguantas, crío». Borja empujó el hombro de Gabriel al pasar, desequilibrándolo ligeramente. Los otros 2 se rieron y siguieron a Borja. Gabriel se quedó allí parado un momento, con el corazón acelerado, las manos temblando, no de miedo, sino de indignación. Aquello era injusto. Él no había elegido nacer pobre, no había elegido necesitar ayuda, pero sí había elegido trabajar duro, estudiar, dar lo mejor de sí mismo. ¿Por qué eso no era suficiente para aquellos chicos? Cuando su madre llegó, 20 minutos después, jadeando por haber corrido desde la parada del autobús, se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal. «¿Qué tal?», preguntó examinando el rostro de su hijo. Ha ido bien, mamá», mintió Gabriel forzando una sonrisa. «He sacado la nota máxima en la actividad práctica». «Hijo mío», Luciana lo abrazó con fuerza. «Lo sabía que ibas a arrasar». En el autobús de vuelta a casa, Gabriel se quedó mirando por la ventana, viendo pasar la ciudad. Pensó en su padre, esperando en casa con expectación. Pensó en su padrino Ricardo, que había creído en él cuando nadie más lo haría. Pensó en su madre, trabajando duro cada día para dar una vida mejor a sus hijos. Y tomó una decisión. No importaba cuántas veces lo humillaran o rechazaran, no importaba cuántos Borjas se cruzaran en su camino, demostraría su valía, no con palabras, sino con hechos. Los meses siguientes fueron los más desafiantes de la vida de Gabriel. La rutina era brutal. Se despertaba a las 5:30 de la mañana para hacer los deberes de la escuela normal, donde aún cursaba cuarto de primaria en un colegio público cerca de casa. Comía a las 11, descansaba una hora y luego cogía el autobús a la 1:30 de la tarde para llegar a tiempo al instituto técnico. Volvía a casa a las 8 de la noche. Comía algo rápido y todavía tenía que repasar las lecciones antes de dormir, sobre las 10. Pero Gabriel no se quejaba. Cada día en la escuela técnica era una oportunidad para aprender algo nuevo. El profesor Enrique, al darse cuenta de su interés genuino, comenzó a prestarle libros técnicos, manuales de ingeniería, revistas especializadas. Gabriel lo devoraba todo. Leía en el autobús, leía durante la comida, leía antes de dormir, hasta que los ojos no aguantaban más. El acoso persistía, pero de forma más sutil. Nadie más lo confrontaba directamente después de que el profesor Enrique dejara claro que no toleraría tal comportamiento. Pero estaban las miradas de desdén, los comentarios susurrados, el aislamiento social. Gabriel siempre comía solo. Nadie lo elegía para trabajos en grupo hasta que el profesor los obligaba. Su mochila remendada era constantemente objeto de bromas discretas, pero entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Era un viernes, 3 meses después de que Gabriel comenzara en el instituto. La clase práctica del día era considerada una de las más difíciles del semestre. El desafío: desmontar completamente un motor diésel de 4 cilindros, identificar todas las piezas, diagnosticar el problema y presentar una solución. El tiempo límite era de 2 horas.
Los alumnos se reunieron alrededor de los bancos de trabajo en grupos de 4. Gabriel, como siempre, se quedó solo en un banco. El profesor, al darse cuenta, iba a redistribuir los grupos cuando Gabriel dijo: «Profesor, ¿puedo hacerlo solo? Quiero intentarlo». El profesor Enrique dudó. «Gabriel, ese motor tiene más de 200 piezas individuales. Es mucho para una sola persona». «Lo sé, señor, pero quiero intentarlo. Por favor». Algo en la determinación del niño hizo que el profesor cediera. «Está bien, pero si necesitas ayuda, no dudes en pedirla». El cronómetro comenzó. Los otros grupos trabajaban metódicamente, dividiendo tareas, consultando manuales, anotándolo todo. Gabriel empezó de manera diferente. Se quedó parado casi 3 minutos, simplemente observando el motor desde todos los ángulos posibles, sus ojos recorriendo cada componente, cada conexión. Luego, con movimientos seguros y precisos, comenzó a desmontar. Sus manos trabajaban con una velocidad y confianza que parecían imposibles para alguien tan joven. Cada tornillo que quitaba lo colocaba en un recipiente separado, organizado por tamaño y función. Cada pieza desmontada la colocaba en secuencia en el banco, creando una especie de mapa tridimensional del motor. No consultaba ningún manual. No tomaba notas. Parecía que tenía un diagrama completo en la cabeza. A los 20 minutos había desmontado completamente el bloque del motor. A los 35 había identificado el problema. Un pistón secundario gripado por falta de lubricación adecuada, causando una fricción excesiva y sobrecalentamiento. A los 45 había escrito un informe detallado de la solución, incluyendo el tipo exacto de lubricante necesario, el procedimiento de limpieza y montaje, e incluso sugerencias de mantenimiento preventivo para evitar el problema en el futuro. Cuando Gabriel dijo: «He terminado», toda la clase se detuvo. Había completado en 1945 minutos, lo que normalmente llevaba 2 horas a grupos de 4 personas. El profesor Enrique se acercó, escéptico, pero a medida que revisaba el trabajo, su expresión cambiaba de desconfianza a absoluto asombro. Esto está perfecto», murmuró el profesor. «Gabriel, ¿cómo lo has hecho tan rápido? ¿Cómo sabes todos estos detalles?» «Mi padre me enseñó, señor, y leo mucho. Libros, manuales, artículos. Todo lo que usted me presta, lo leo 2, a veces 3 veces». El profesor se quedó en silencio por un momento, luego se giró hacia la clase. «Alumnos, parad lo que estáis haciendo y venid aquí. Quiero que veáis esto». A regañadientes, los grupos detuvieron sus trabajos y se reunieron alrededor del banco de Gabriel. El profesor explicó en detalle lo que Gabriel había hecho, usando su trabajo como ejemplo perfecto de diagnóstico de automoción. «Este es el estándar que espero de vosotros. Análisis metódico, conocimiento técnico profundo y organización impecable. Gabriel ha conseguido en 45 minutos lo que algunos de vosotros no conseguiríais en un día entero. Y tiene 9 años». El silencio que siguió fue denso. Gabriel podía sentir las miradas de sus compañeros, pero esta vez eran diferentes. Ya no había desdén, había sorpresa. Respeto a regañadientes, quizás incluso envidia, pero respeto. Borja, el chico que había liderado las provocaciones el primer día, fue el primero en hablar. «Tío, eso ha sido impresionante», extendió la mano con reticencia. «Perdona por las gilipolleces que dije antes. Eres bueno de verdad». Gabriel miró la mano extendida, luego el rostro de Borja. Por un momento, pensó en rechazarla, en dejar al chico con la mano en el aire como castigo por las humillaciones. Pero entonces recordó las palabras de su padre. «No hay nada, nada en este mundo más valioso que nuestra historia». Y parte de esa historia era saber perdonar. Gabriel estrechó la mano de Borja. «No pasa nada. Gracias». A partir de ese día, todo cambió. Gabriel seguía siendo el más joven, seguía usando su mochila remendada, seguía viniendo de una familia pobre, pero ahora tenía respeto. Había demostrado, de forma indiscutible,
que merecía estar allí. Los compañeros empezaron a saludarlo en los pasillos. Algunos incluso le pedían ayuda con trabajos difíciles, y Gabriel ayudaba, siempre sin arrogancia, con la misma paciencia que su padre tenía al enseñarle cada detalle de la mecánica. Cuando le contó a Ricardo sobre ese día, durante una de las llamadas semanales que el padrino insistía en hacer, el empresario se quedó en silencio por un momento antes de decir: «Gabriel, has entendido algo que a mí me llevó 40 años aprender. El verdadero respeto no viene de dónde has nacido o cuánto dinero tienes. Viene de lo que haces, de tu carácter, de tus habilidades. Te has ganado tu lugar por mérito propio. Y eso, muchacho, eso es algo que nadie podrá quitarte jamás». Aquella noche, tumbado en su colchoneta, Gabriel cogió el viejo destornillador que siempre llevaba en la mochila. Su padre le había dado esa herramienta el último día que trabajó en el taller, pocos meses antes de que todo se derrumbara. Era un símbolo, un legado, y Gabriel se juró a sí mismo que honraría ese legado, no solo siendo un buen alumno, sino siendo alguien que usaría su talento para ayudar a otras personas, exactamente como su padrino Ricardo lo estaba ayudando a él. Y así, capítulo a capítulo, día tras día, Gabriel Ferrer Santos construía su historia. Una historia de superación, de talento reconocido, de respeto ganado. Pero esto era solo el principio. Los mayores desafíos y los mayores logros aún estaban por llegar. Los meses se convirtieron en un año, y Gabriel cumplió 10 años rodeado de libros técnicos, herramientas y sueños cada vez más grandes. La familia Ferrer vivía ahora en una vivienda social digna en Getafe, con 2 habitaciones y agua corriente. Luciana trabajaba feliz en Bascotec y Antonio recibía tratamiento adecuado por primera vez en años. Fue en una noche de jueves, mientras ayudaba a su padre a hacer fisioterapia, cuando una idea comenzó a germinar en la mente de Gabriel. Antonio contaba historias del antiguo taller, recordando cuando era el mecánico más solicitado de la zona. «¿Sabes lo que más echo de menos, hijo? Poder trabajar con las manos, oír el rugido de un motor que acabo de arreglar», suspiró Antonio. «Tenía una máquina de diagnosis que compré a plazos en 2 años. Era mi joya más preciada, pero era carísima. Por eso solo la tenía yo en la zona. Los mecánicos más pequeños iban a ciegas, intentando adivinar los problemas. Mucha gente buena lo dejó porque no tenía las herramientas adecuadas». Esa conversación resonó en la cabeza de Gabriel durante días, y entonces la idea se cristalizó. ¿Y si pudiera crear una herramienta de diagnóstico de automoción asequible, algo que los mecánicos humildes pudieran comprar sin comprometer el sustento de su familia? El lunes siguiente, Gabriel buscó al profesor Enrique. «¿Puedo hablar con usted? Es sobre un proyecto que estoy pensando en desarrollar». Gabriel explicó su idea. Un dispositivo portátil que hiciera diagnósticos fiables en vehículos usando componentes de bajo coste. Estaría dirigido a pequeños talleres, a mecánicos que no tenían recursos para equipos que costaban decenas de miles de euros. El profesor Enrique escuchó atentamente. «Gabriel, eso es muy ambicioso, pero creo en ti. Te daré acceso al laboratorio de electrónica fuera del horario de clase, martes y jueves de 6 a 8, pero documenta todo. Esto puede convertirse en algo mucho más grande». Ricardo, al enterarse de la iniciativa, proporcionó un pequeño presupuesto para la compra de componentes. Los primeros meses fueron de mucho ensayo y error. Gabriel quemó placas, frió componentes, pero cada fracaso era una lección. Sergio, que se había convertido en su amigo, empezó a aparecer por el laboratorio para ver el progreso. «Tío, estás loco. Tienes 11 años y estás intentando crear algo que ni los ingenieros consiguen». «Por eso va a funcionar», respondía Gabriel. «Los ingenieros piensan mucho. Yo hago». A los 11 años y 4 meses, después de 1 año y medio de trabajo, Gabriel finalmente tenía un prototipo funcional. La carcasa estaba hecha de plástico reciclado, la pantalla de un móvil roto, pero funcionaba. Lo probó en más de 20 vehículos y todos los diagnósticos fueron precisos. Cuando se lo mostró a Ricardo,
El empresario se quedó en silencio, observando aquel aparato tosco pero funcional. Entonces, cogió el móvil. «Necesito que vengas a la oficina mañana». Ricardo presentó a Gabriel a Marcelo Viera, ingeniero jefe de Vascotec, conocido por ser extremadamente crítico. Gabriel demostró el dispositivo en el coche de Marcelo. El diagnóstico tardó 30 segundos. Marcelo usó entonces un equipo profesional de 30.000 euros. El resultado fue idéntico. Marcelo examinó el dispositivo minuciosamente. Después de largos minutos habló. «Esto es bruto, tosco, pero funcionalmente es genial. Has conseguido hacer con 50 euros lo que equipos de 5.000 hacen. Para diagnósticos básicos que corresponden al 90% de los problemas es perfecto». Ricardo sonrió con orgullo. «¿Entonces vale la pena desarrollarlo profesionalmente?» Marcelo miró a Gabriel. «Chaval, si aceptas trabajar conmigo, podemos transformar esto en un producto comercial en 6 meses, venderlo a un precio que cualquier taller pequeño pueda pagar. ¿Te apuntas?» Gabriel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me apunto, señor, pero con una condición. Los beneficios tienen que ayudar a otros jóvenes como yo. Quiero crear un proyecto que pague becas de estudio en mecánica». Marcelo sonrió por primera vez. «Acabas de ganarte un ingeniero jefe gratis. El desarrollo llevó 7 meses. El producto final fue bautizado como Diag Fácil. Elegante, robusto. Costaría solo 200 euros, pero el lanzamiento tendría que esperar. El profesor Enrique tenía otros planes. Gabriel, quiero inscribirte en la Feria Nacional de Jóvenes Científicos e Innovadores. Es el mayor evento de este tipo en el país. Se celebra en Madrid. Si te seleccionan, presentarás tu proyecto ante cientos de personas». Gabriel sintió un nudo en el estómago. «No sé si podré, profesor. Has desarrollado algo revolucionario. No puedes dejar que el miedo te lo impida. Yo creo en ti». 3 meses después llegó la respuesta. Gabriel había sido seleccionado como uno de los 50 finalistas nacionales. Ricardo costeó los billetes para que toda la familia fuera a Madrid. Era la primera vez que viajarían en avión. Gabriel ensayó su presentación decenas de veces. La feria en el Palacio de Congresos de Madrid los dejó a todos boquiabiertos. El nivel de los proyectos era altísimo. Gabriel sintió que se le revolvía el estómago al ver proyectos de adolescentes de colegios carísimos. ¿Cómo competir con aquello? La presentación estaba programada para el segundo día, a las 2 de la tarde. La noche anterior, Gabriel apenas durmió. Ricardo fue a su habitación a las 2 de la mañana. «¿No puedes dormir?» «Tengo miedo, padrino. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si os decepciono a todos?» Ricardo sujetó el rostro del niño. «Ya has ganado. Ya has demostrado que mereces estar aquí. La gente conecta con la verdad, con la pasión. Solo tienes que ser tú mismo. Contar tu historia». A la tarde siguiente, Gabriel subió al escenario con las piernas temblorosas, sosteniendo su mochila vieja y el Diag Fácil. El público era enorme, más de 300 personas. Respiró hondo y comenzó. «Mi nombre es Gabriel Ferrer Santos. Tengo 12 años, y hace 1 año y medio tenía un problema. Mi padre era el mejor mecánico de la zona, pero cuando enfermó lo perdimos todo. Y vi a un hombre que dedicó su vida a ayudar a la gente a tener que renunciar a su profesión, no porque perdiera el talento, sino porque no tenía las herramientas necesarias. El público estaba en silencio absoluto. Gabriel continuó, ganando confianza. Existen miles de mecánicos con talento en España en esta situación. Así que decidí crear una solución. Levantó el Diag Fácil. Este dispositivo cuesta 200 euros. Cualquier mecánico puede comprarlo. Y funciona tan bien como equipos que cuestan 30 veces más. Hizo una demostración en directo, identificando 3 problemas en 2 minutos. El público reaccionó impresionado. Pero esto no va solo de tecnología, va de democratizar oportunidades, va de permitir que personas con talento trabajen con dignidad, va de dar a otros jóvenes como yo la oportunidad de no renunciar a sus sueños. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. La gente se puso en pie. Luciana lloraba. Antonio estaba rojo de orgullo.
Ricardo sonreía con lágrimas en los ojos. Las horas siguientes fueron un torbellino de entrevistas y propuestas de empresarios. Pero el momento crucial llegó en la ceremonia de entrega de premios. Cuando anunciaron el tercer y segundo puesto no fue Gabriel. Su corazón se encogió. Y el ganador de la categoría de tecnología aplicada, la presentadora hizo una pausa. Gabriel Ferrer Santos, de Getafe, con el dispositivo Diag Fácil. El auditorio explotó. Gabriel se quedó paralizado. Ricardo lo empujó suavemente. «Vamos, campeón, ve a por tu premio». Gabriel subió al escenario en estado de shock. Recibió el trofeo, el certificado y un cheque de 5.000 euros. Pero más importante, recibió el reconocimiento, la validación de que su trabajo había valido la pena. De vuelta a casa, en el tren, Gabriel miraba por la ventana, viendo las luces de las ciudades. 1 año y medio atrás era solo un niño pidiendo monedas. Ahora era un inventor premiado a nivel nacional. Ricardo habló en voz baja. «¿Sabes lo que esto significa, Gabriel? ¿Que he ganado un concurso?» «No», sonrió Ricardo. «Significa que has demostrado que puedes hacer cualquier cosa. El cielo ya no es el límite», señaló por la ventana, «porque ya estás volando». Los 6 meses siguientes a la victoria fueron de cambios intensos. El Diag Fácil entró en producción comercial. Marcelo y su equipo refinaron el diseño y Ricardo abrió canales de distribución. El lanzamiento oficial tuvo lugar en una feria de automoción en Madrid. En 2 semanas se vendieron 200 unidades. En un mes, 600. Pequeños mecánicos de todo el país llamaban queriendo el dispositivo. Gabriel, ahora con 12 años y medio, se había convertido en una pequeña celebridad. Pero nada de eso se le subió a la cabeza. Había algo que le incomodaba. La inquietud crecía cada vez que veía el saldo de la cuenta de ahorros con parte de los beneficios. El dinero se acumulaba, pero Gabriel no se sentía bien. No cuando sabía que existían miles de niños como él, con talento, pero sin oportunidades. En una comida en el ático de Ricardo, Gabriel finalmente verbalizó lo que llevaba meses pensando. «Padrino, quiero usar el dinero del Diag Fácil para crear algo, un proyecto para ayudar a otros jóvenes como yo, ofrecer becas de estudio en mecánica, darles la oportunidad que usted me dio a mí». Ricardo estudió el rostro del niño. «¿Estás seguro? Ese dinero es tuyo. Pero ¿qué sentido tiene tener un futuro si no puedo ayudar a otros a tenerlo también? Usted me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que compartimos». Ricardo sonrió con profundo orgullo. «Entonces, hagámoslo realidad. Creemos una fundación con estructura legal. ¿Qué nombre quieres ponerle?» Gabriel no dudó. «Proyecto Llave de Oro». Era como mi padre. Llamaba a su destornillador. Decía que era de oro porque abría todas las puertas. La fundación se oficializó 3 meses después. El proyecto Llave de Oro ofrecería becas completas para jóvenes de comunidades desfavorecidas con aptitud técnica. El primer año, 10 jóvenes. El objetivo era que en 5 años fueran 100. La selección recibió más de 300 solicitudes. Tras entrevistas y pruebas, se eligió a 10 jóvenes. Estaba Carlos, de 13 años, que arreglaba electrodomésticos en la calle. Estaba Juliana, de 15 años, que soñaba con ser ingeniera pero había abandonado la escuela para trabajar. Y estaba Pedrito, un niño de 8 años que vivía en la calle y pedía monedas en los semáforos. Había demostrado un conocimiento impresionante sobre motores, aprendido observando un taller de barrio. Gabriel vio en Pedrito un reflejo perfecto de sí mismo 2 años atrás. En el primer encuentro, Gabriel habló al grupo. «Sé lo que estáis sintiendo. Hace 2 años, yo era un niño que pedía monedas en la carretera. Pero alguien me dio una oportunidad, y esa oportunidad lo cambió todo». Gabriel continuó. «No será fácil. Tendréis que estudiar mucho, enfrentaros a gente que dudará de vosotros. Pero sois capaces. Tenéis hambre de demostrar vuestra valía, y esa hambre os hará vencer. Este proyecto no es caridad, es una inversión en vosotros, y un día espero que hagáis lo mismo por otros». Pedrito levantó la mano tímidamente. «¿Crees que puedo conseguirlo, incluso viviendo en la calle?»
Gabriel se agachó. No lo creo, lo sé. El lugar donde duermes no define quién eres. Lo que te define es lo que llevas aquí, señaló su corazón. Tienes el mismo fuego que tenía yo, y ese fuego nadie puede apagarlo. El proyecto Llave de Oro comenzó sus actividades. Los becarios tenían clases 3 veces por semana. Recibieron uniformes, herramientas, material. Para los que estaban en situación precaria, se proporcionaron cestas básicas y, en el caso de Pedrito, un refugio decente. Gabriel seguía a cada uno personalmente, ayudando con dudas, ofreciendo consejos. Los meses pasaron y los resultados aparecieron. Carlos consiguió un empleo en un taller de prestigio. Juliana retomó los estudios, soñando con crear soluciones para mujeres en el sector automotriz. Miguel desarrolló un sistema de reciclaje electrónico. Pero Pedrito sorprendió a todos. El niño que apenas sabía leer demostró una aptitud natural que rivalizaba con la de Gabriel. En 6 meses hacía diagnósticos complejos. En un año ayudaba al profesor Enrique. Su transformación se convirtió en noticia en periódicos y televisión. La familia Ferrer continuaba su transformación. Compraron una casa propia, 3 habitaciones, un pequeño patio, en la periferia de Getafe. Antonio lloró al recibir la llave. Nunca pensé que volvería a tener una casa propia. Gabriel, ahora con 14 años, había crecido bastante. Ya no era aquel niño delgado y pequeño. Había ganado altura y una confianza serena. Seguía asistiendo al instituto, pero también daba charlas en escuelas y eventos. Nunca cobraba. Decía que compartir su viaje era devolver lo que había recibido. Ricardo también había cambiado profundamente. El empresario frío ya no existía. Los Ferrer se habían convertido en su familia. Gabriel era el hijo que nunca había tenido. Ricardo cambió la forma de dirigir su empresa, contratando a más personas de comunidades desfavorecidas, ofreciendo oportunidades reales. Vascotec se hizo conocida por su genuina responsabilidad social. 4 años después de aquel encuentro en la carretera, Ricardo organizó una cena especial. Invitó a la familia Ferrer, al profesor Enrique, a Marcelo y a los becarios más destacados, incluido Pedrito, ahora con 12 años. Después de la cena, Ricardo pidió atención. Quiero hacer un brindis. Hace 4 años mi coche se averió. Estaba frustrado, impotente. Entonces un niño de 9 años me ofreció ayuda. Esa decisión cambió mi vida por completo. Miró a Gabriel. Gabriel me enseñó que la riqueza se mide en impacto, en vidas tocadas. Me demostró que la bondad se multiplica. Porque aquel niño no solo arregló mi coche, arregló mi corazón. Ricardo levantó su copa. Brindo por Gabriel Ferrer Santos, por el inventor que democratizó la tecnología, por el mentor que está cambiando vidas, y por mi ahijado que se ha convertido en mi hijo en todos los sentidos que importan. Las lágrimas corrían libremente. Pedrito habló. Gabriel, eres mi héroe, no porque seas famoso, sino porque demostraste que no importa de dónde venimos, importa a dónde vamos. Gabriel abrazó a Pedrito. Tú llegarás aún más lejos que yo. Aquella noche, Gabriel se apartó hacia el borde de la terraza. Miró la ciudad, millones de luces en la oscuridad. Pensó en todo lo que había sucedido desde aquel día en la carretera. Cómo un momento de generosidad había cambiado no solo su vida, sino la de su familia y la de decenas de jóvenes. Ricardo se acercó. ¿En qué piensas? Estoy pensando que aquel día no fue una coincidencia, padrino. Fue el destino. No solo por mí, por todos aquellos que ahora tienen una oportunidad, por ti también. ¿Por mí? Me dijiste que pasaste años viviendo de forma fría y calculadora, se giró Gabriel. Pero creo que solo estabas esperando el momento adecuado. Aquel día fue ese momento. Ricardo procesó las profundas palabras. Tienes razón. Estaba viviendo, pero no estaba vivo. Tú me devolviste a la vida. No, padrino, sonrió Gabriel. Nos devolvimos a la vida el uno al otro. Juntos, porque nadie se salva solo. Nos salvamos los unos a los otros. Antonio observaba la conversación. Luciana le cogió la mano. Él se giró con lágrimas. Nuestro niño es tan mayor.
A veces ni reconozco al chaval que pedía monedas. Sigue siendo el mismo, mi amor, respondió Luciana. Solo que ahora el mundo ve lo que siempre supimos que es especial. ¿Crees que le fallé? ¿Por haber enfermado? ¿Por haberlo perdido todo? Luciana giró el rostro de su marido. Le diste lo más valioso que un padre puede dar: conocimiento, pasión por lo que hace, ejemplo de trabajo honesto. Fue todo lo que le enseñaste, lo que lo convirtió en quien es. Tú plantaste la semilla. Los demás solo la ayudaron a crecer. Antonio abrazó a su esposa, sintiendo un orgullo sin culpa. Tenía razón. Le había dado a su hijo lo más importante, y Gabriel había transformado ese legado en algo magnífico. Los años siguieron pasando. El proyecto Llave de Oro creció más allá de las expectativas. En el tercer año, 50 jóvenes. En el quinto, 200. En el séptimo, se expandió a otras ciudades, atendiendo a más de 500 jóvenes. Muchos de los primeros becarios ya se habían graduado, consiguiendo empleos excelentes. Carlos abrió su propio taller. Juliana entró en la UPM, desarrollando sistemas de seguridad para automóviles. Miguel creó una startup de reciclaje que empleaba a 20 personas. Y Pedrito, a los 16, se convirtió en el becario más joven en ganar una beca del CESIS. Gabriel, a los 16 años, era el inventor premiado más joven de su área. Tenía ofertas de universidades internacionales, empresas que querían contratarlo, pero rechazaba la mayoría. Decía que su lugar estaba allí, en España, formando a la próxima generación. Luciana había sido ascendida varias veces. Ahora era coordinadora general de Vascotec. Antonio había vuelto a trabajar como consultor técnico desde casa. Y Ricardo, a los 60, dedicaba la mitad de su tiempo al proyecto Llave de Oro. El éxito se medía en impacto social real. 6 años después de aquel encuentro, Ricardo le pidió a Gabriel que se reuniera con él en la misma autovía A2, en el mismo punto donde todo había comenzado. Gabriel fue intrigado. Encontró a Ricardo al borde de la carretera. Este lugar cambió mi vida, cambió la tuya, y cambió cientos de vidas. Ricardo hizo una pausa. Quería volver para recordar, para no olvidar nunca que la vida puede cambiar en un instante, que un momento de apertura puede desencadenar transformaciones inimaginables. Gabriel caminó hasta ponerse a su lado. A veces todavía no me creo que todo esto haya pasado. No es un sueño, Gabriel, es una prueba, se giró Ricardo. La prueba de que la bondad se multiplica, que el talento existe en todas partes, que una persona puede marcar la diferencia, y tú eres la prueba viva de todo eso. No habría conseguido nada sin ti, padrino. Y yo no sería quien soy sin ti. Fuiste tú quien me enseñó la verdadera riqueza. Fuiste tú quien me mostró que la vida real está en los momentos en que nos permitimos ser vulnerables, en que tendemos la mano a los demás. Se quedaron en silencio observando los coches. Padrino, ¿crees que aquel niño de 9 años imaginaba llegar hasta aquí? Ricardo se rió. No. Estaba intentando sobrevivir, pero tenía algo que muchos no tienen: esperanza, determinación, un corazón puro y un talento inmenso. Cuando esos elementos encuentran una oportunidad, ocurre la magia. ¿Y tú imaginabas que aquel día te cambiaría también a ti? No, sinceramente no. Pensaba que estaba siendo caritativo, negó con la cabeza. ¡Qué arrogancia! Como si estuviera haciendo un favor, cuando en realidad tú me estabas salvando a mí, de una vida vacía, de un corazón cerrado. Nos salvamos mutuamente entonces. Exactamente. Volviendo a Madrid, Gabriel pensó en todo, en los desafíos que aún vendrían, en las puertas que se abrirían, en los jóvenes que aún ayudaría. Pensó en su padre trabajando con dignidad, en su madre realizada, en Ricardo transformando el aislamiento en familia, en los becarios del proyecto Llave de Oro, y pensó en lo que el profesor Enrique había dicho: el legado de una persona se mide por lo que permitió que otros conquistaran. Gabriel tenía 16 años, pero su legado ya estaba escrito en los cientos de jóvenes que ahora tenían oportunidades, y apenas estaba empezando.
Aquel día en la carretera 6 años atrás no había sido solo el comienzo de una amistad entre un empresario rico y un niño pobre. Había sido el inicio de una transformación social, de una prueba viva de que cuando el talento encuentra la oportunidad, cuando la bondad encuentra la necesidad, cuando la esperanza encuentra la acción, ocurren milagros. Y todo había comenzado con una válvula atascada, un destornillador viejo y 2 corazones abiertos al cambio. El resto fue historia. Una historia que demostraba que no importa de dónde vienes, importa a dónde vas, e importa aún más a cuántas personas te llevas en ese viaje. Gabriel Ferrer Santos se había convertido en mucho más que un inventor. Se había convertido en un faro de esperanza, y esa luz seguiría brillando, iluminando el camino para incontables otros jóvenes que, como él, solo necesitaban una oportunidad para mostrarle al mundo de lo que eran capaces. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel y Ricardo haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, con el poder de un acto de bondad y con la prueba de que el talento no tiene clase social, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan la fuerza del espíritu humano y muestran que la verdadera riqueza está en compartir oportunidades. Os esperamos en el próximo episodio, con más narrativas que os emocionarán e inspirarán.